qué tipo de pruebas van a presentar en el juicio. Es decir, hoy hacemos la audiencia de calificación de flagrancia, de ahí tenemos total 10 días. El séptimo día, ustedes como abogados, fiscales, jueces, deberán también conocer que deberán ya anunciar cuál va a ser la prueba que usted va a presentar en el momento de la etapa directamente de juicio. Porque el mismo juez de primera instancia va a ser quien va a resolver en esos precisos momentos. Claro, que obviamente 3 días son pocos, porque en la práctica, hablemos quienes manejamos la parte penal, el estudio psicosomático de una persona adicta a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas realmente debería ser récord para que nos entreguen un informe en 3 días. Es decir, debería también ya, me imagino, justamente hoy deberían haberse creado más laboratorios médicos para que justamente se vayan determinando este tipo de situaciones. Porque también, no solamente, bueno, Fiscalía, quien está, como se dice, es quien lleva el sustento de la carga para poder dictaminar. Claro, para el abogado defensor será beneficioso y también para el procesado. ¿Por qué? Porque realmente si yo no tengo una prueba, Fiscalía, no tengo con qué sustentar, ¿qué dictamen voy a presentar ante el juez? Caso de destrucción, hablemos de droga, que sea la mínima escala, la mediana escala, porque ahora ya hay por escalas, que sea la mediana escala. En el concepto, cuando se ha hecho la destrucción de drogas, realmente no es que a veces, y hay que hacer esto en la práctica, quienes realmente hemos estado manejando todas estas situaciones de destrucción de drogas, a veces por mínimas cantidades no se destruyen, sino que espera que se hagan, como ustedes saben, por grandes cantidades o se reúna todo y llevarlo a los hornos y poder hacer la destrucción respectiva. Pero esos informes no es que realmente van de la noche a la mañana. Entonces hay muchas, como se dice, antinomias que realmente sí son contradictorias en el código, pero que realmente tocaría aplicarlas. Por ello, realmente los 3 días de anunciamiento de prueba es poco. Para los abogados en libre ejercicio es favorable. Para el fiscal, en algunos será favorable, en otros no será favorable. Eso significa que en 7 días debemos lograr un perito que haga una prueba psicosomática y emitir un informe, y algo que no, por lo general, no es siempre posible. Bien, continuemos. El ejemplo práctico que pasó justamente ya en Cuenca. En Cuenca, el 12 de agosto de 2014, Manuel, por nombre protegido, conocerá en 10 días si será declarado culpable o se le ratificará su inocencia sobre la tenencia ilegal de sustancias ilícitas, por el cual es procesado. Él fue detenido con 18 gramos de cocaína en el centro histórico de Cuenca. En la audiencia de flagrancia efectuada el martes 12 de agosto, el juez tercero de garantías penales de la SOI dispuso que este caso se resuelva mediante el procedimiento directo, ¿no? Una nueva figura jurídica que reúne todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Es decir, con la aplicación de este procedimiento tipificado en el artículo 640 del Código Integral Penal, se omite la audiencia de la etapa intermedia y se pasa directamente a la audiencia de flagrancia, a la de juicio directo en 10 días. Sí está claro esta situación. Ya no hay audiencia preparatoria de juicio y dictamen fiscal, sino directamente es audiencia de juicio. En este tiempo, la Fiscalía deberá recopilar los elementos de convicción, cuáles son evidencias, testimonios y otros. Es decir, a la Fiscalía se lo pone también a rotar de la manera más rápida, que demuestre la existencia del delito y la responsabilidad del procesado en el hecho. Continuemos. Con el Código Penal anterior, casos como el de Manuel podía demostrar varios meses hasta llegar a la audiencia, que era la audiencia preparatoria y dictamen fiscal. En algunos casos se prolonga entre 7 y 8 meses. Según el artículo del Código, el procedimiento directo se aplica solo en delitos calificados como flagrantes, sancionados con una pena máxima de 5 años de privación de libertad.
Entre estos están el robo sin violencia física, la tenencia ilegal de sustancias ilícitas de mínima, en lo que les indicaba, y de mediana escala, el hurto y la tenencia ilegal de armas. En el caso de delitos contra la propiedad como el robo, el monto no debe exceder las 30 remuneraciones básicas unificadas. ¿Sí? Bien, otra particularidad que detalla es que no se puede aplicar en los delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal como resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El artículo 640 del COI indica que las partes procesales deberán anunciar la prueba que presentarán 3 días antes de la audiencia de juicio directo. A petición de partes o de oficio, el juez puede suspender la audiencia de juicio directo solo por una ocasión y debe fijar la próxima fecha que no exceda los 15 días. Es decir, ¿por qué puede suspender el juez de oficio la audiencia del juicio? Porque de pronto puede ser que quede alguna diligencia que está pendiente. Ejemplo, lo más práctico, destrucción de la droga, del caso de lo que aquí hablamos de mediana cantidad. No tenemos el acta del concepto de la destrucción de drogas. ¿Con qué vamos a determinar qué tipo de cantidad tenía procesado para poder justamente acusar y dar la sentencia respectiva? Es decir, son ese tipo de situaciones que realmente sí perjudican dentro del procedimiento. Por eso se puede suspender, y como dice aquí, por una sola ocasión que no exceda los 15 días, y así algunas diligencias que realmente se podrán dar para que se pueda justamente diferir y poder justamente darse en 15 días la siguiente audiencia. Otra particularidad que detalla es que no se puede aplicar en los delitos contra la inviolabilidad. Bueno, hablamos del artículo 640, también indica las partes procesales que deben anunciar la prueba, ya hemos mencionado, la petición de parte de oficio, pues puede suspender. Continuamos. Bueno, por ejemplo, cuando la víctima no puede aportar con su testimonio o se necesite más tiempo para efectuar las pericias, como el examen de ADN, puede ser otra de las situaciones, la aplicación de este procedimiento beneficia al procesado, ya que en menor tiempo obtiene una respuesta sobre su situación jurídica. Ya no hay más dilataciones. Tranquilamente ya el procesado sabe cuál va a ser su pena, en el cual se va a establecer, cumplirá y podrá salir de libertad. También para los abogados también es una forma más rápida, porque se podrá también cobrar los honorarios de la manera más rápida también, ¿no? y menos tiempo. Bien, continuemos. Los casos en los que se aplique el procedimiento directo ya no pasarán a los tribunales. La audiencia de juicio directo será conocido por un juez del área penal. La sentencia emitida por el juez, sea condenatoria o absolutoria, podrá ser apelada ante la Corte Provincial. Entonces, también tenemos el derecho de apelar. No solamente va a quedar justamente como sentencia, sino también en forma de apelación. Ahora, hay algo importante. Yo en las audiencias he visto que existe un formulario, casi que se les da como un formulario de la audiencia. Me imagino que cada juez deberá aplicar lo que es justamente la ponderación, los motivos, el por qué justamente va a emitir una resolución. Los casos, porque no va a ser el mismo caso, que el caso que sea el de mínima cantidad de sustancias estupefacientes o como también el de mediana cantidad. Cada cual tiene los mismos hechos. El uno podrá ser detenido en el parque, el otro podrá ser detenido justamente al entrar al aeropuerto con mínimas cantidades. Diferentes procedimientos donde los fiscales y los jueces deberemos justamente indicar cuál es la forma de motivar para este tipo de resoluciones. Bien, continuemos. Procedimiento expedito. El artículo 641 del procedimiento expedito del COIP se desarrolla en una sola audiencia. También esto es importante. ¿Sí? Se puede realizar el expedito en una sola audiencia. ¿En qué caso? Se podrá someter a las contravenciones de tránsito y penales, excepto el de violencia contra la mujer o la familia. En la audiencia, la víctima o el denunciado, si corresponde, podrán llegar a una conciliación. Es decir, también los delitos que no sobrepasen los 5 años de prisión. También, hablemos de un hipotético caso, quisiera llegar, ustedes recuerdan, antes eran los acuerdos reparatorios, pero ahora con el COI
se menciona el procedimiento expedito, en el cual en una sola audiencia de conciliación podrán llegar entre las partes a un acuerdo y dar por terminado el proceso. Bien, continuamos. En cuanto a mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en el COIP, eliminó la mediación y en su artículo 663 contempla solo la conciliación. Según la norma, este recurso podrá aplicarse específicamente para que las partes resuelvan delitos que son penados con hasta 5 años de prisión, lo que les indiqué, en delitos de tránsito que no hayan dejado fallecidos, también en casos de tránsito. Si no hay fallecidos, pueden llegar justamente a este procedimiento en el cual realmente en una sola audiencia dan por terminado el proceso. Y en delitos contra la propiedad que no excedan un perjuicio equivalente a 30 salarios unificados. Esto también es importante. Recordemos, ya se hizo un análisis que la mayoría justamente de casos que se dan justamente en el Ecuador, ¿qué tipo de delitos eran? Quisiera que por favor me ayuden a ver si están despiertos. La mayoría. ¿Los delitos qué? De robo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? De tenencia también de sustancias estupefacientes contra la propiedad. Miren, y por ello realmente esto es lo que se está aplicando para que realmente ese tipo de delitos puedan ser resueltos de la manera más ágil. Quienes hemos obviamente operado justicia, la situación es que se dilata demasiado en el tiempo, y a veces en tiempos con el código anterior, lamentablemente no se ha podido justamente, a veces fiscalía, o a veces cuando ha mandado ya que se señala día y hora para una audiencia preparatoria o juicio y dictamen fiscal, estoy hablando del código anterior, luego se ha señalado y con anterioridad luego han llegado a algún acuerdo reparatorio y ya se ha postergado esa audiencia que estaba señalada para tal fecha, ahora es un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional o un procedimiento abreviado. Entonces comienza a dilatarse a veces todo ese tipo de procesos. Por ello, realmente para mi forma justamente de analizar, de ver, y algún momento también tuve el gusto de poder participar en la mesa del proyecto con Mauro Andino, de que realmente este proyecto, hoy, Código Integral Penal, esté justamente para este tipo de delitos, que no sobrepasan los 5 años, sea más rápido justamente su resolución y la parte jurídica de cada procesado. Adelantamos un poco más. El procedimiento ordinario, que realmente hoy se maneja con el COIP, el 580, la investigación previa, bueno, es la misma, pero la que con la anterior es la fase donde se reúnen los elementos de convicción de cargo y de descargo por parte de la Fiscalía para decidir si se formula o no la imputación. Formas de conocer la infracción. La noticia sobre una infracción penal podrá llegar a conocimiento del fiscal por denuncia, informes, supervisión, providencias judiciales. Esto ya es un poco de conocimiento general. Adelantamos. Para el ejercicio de la acción penal por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría. Ahí me parece que está mejor a lo que le bajaron la luz. Para que exista todo este tipo de situaciones debe haber obviamente un informe en este tipo de casos. Continuamos. Etapas de procedimiento. Eso, ahí está bien. Artículo 589. Las etapas de procedimiento ordinario se desarrollan primero en la instrucción, segundo en la evaluación y preparatoria de juicio y tercera juicio. En esto es algo importante. La instrucción obviamente es la instrucción fiscal, que el fiscal obviamente va a formular los cargos respectivos, pero lo que no existía en el código anterior es la parte de la evaluación. ¿Por qué justamente es importante la forma, la parte de la evaluación? Porque realmente aquí, en la parte de evaluar, se evalúa lo que es con respecto a los elementos de cargo y de descargo, el parte policial, el reconocimiento del lugar de los hechos, qué tipo de perito hizo el informe, si es especializado en la materia, si avaliza o no avaliza, porque a veces muchos peritos
que realmente no están preparados o expertos para hacer el tipo de informes. Esa es la parte de evaluación preparatoria de juicio, y la final, obviamente la preparatoria de juicio, donde llegamos a la etapa de preparatoria de juicio o dictamen fiscal, y el juicio directamente. Esto es en la etapa del procedimiento ordinario. Continuamos. La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción de cargos, descargos que permite formular o no una acusación en contra de la persona procesada. La duración no podrá exceder del plazo máximo de 90 días. Las excepciones. Primero, delitos de tránsito concluyen máximo dentro de 45 días, ¿no? Lo que es con respecto a la instrucción. En delito flagrante la instrucción durará hasta 30 días. En los procedimientos directos, 4 cuando exista vinculación a la instrucción y 5 cuando exista reformulación de cargos, o lo que hablábamos anteriormente, las vinculaciones. Ahora ya no es vinculación, sino es la reformulación de cargos. Continuamos. El Consejo de la Judicatura está estableciendo que estos plazos se rijan de acuerdo a lo que menciona justamente el COIP, que no haya dilataciones. De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado a la o el juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales. Cuando se trate de delitos sancionados con una pena privativa de libertad más de 15 años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la abstención en consulta al fiscal superior para que ratifique o revoque máximo en el término de 30 días lo que será puesto en conocimiento del juzgador. Es decir, si se dan cuenta que aquí vienen plazos y términos. Es decir, eso es lo que realmente hoy se debe justamente cumplir, porque si vamos justamente a no aplicar lo que menciona el COI con los términos y plazos, el conocimiento igual que las sanciones justamente no solamente ahora vienen a fiscales, a jueces, sino también a abogados por la mala fe y lealtad procesal. Bien, el artículo 601 del COI, esta etapa tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad. Recuerdan el artículo 226.1 y punto 2 del Código Procedimiento Penal anterior, hablaba todas estas situaciones de prejudicialidad, competencia y procedimiento, establecer la validez procesal, pero con el COI viene algo importante: valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción. Esto es lo que está, lo nuevo aquí, la exclusión de elementos de convicción. Es decir, si yo presento como fiscal los elementos de convicción, ¿puede la defensa excluir ese tipo de elementos de convicción por algún tipo de vicio que se haya dado? Hablemos en un caso, la versión de uno de los detenidos no se dio. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Excluir ese elemento de convicción. Muchos casos en la parte práctica, muchos detenidos se acogen al derecho al silencio. Y a veces, realmente el momento de que quiere ya se concluye la instrucción fiscal, no se alcanzó a que se recepte la versión del detenido, del procesado, realmente va y se le acusa. Pero por eso es importante la evaluación del elemento de convicción. En este caso que yo les hablo hipotéticamente general, sería de una versión, me pongo yo como ejemplo, que no se le tomó a su tiempo, que se sustenta excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas para debatir en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes. Bien, vamos avanzando un poco más, no sé qué tiempo tenemos. ¿Todavía tenemos tiempo? Bien. Calificación. El juzgador, al sobreseer, calificará motivadamente la temeridad o la malicia de la denuncia o la acusación particular. El denunciado que obtiene el sobreseimiento podrá iniciar la acción penal respectiva cuando el juez califique de maliciosa la denuncia o acusación. Es algo importante, que el juez tiene la obligación de calificar maliciosa si es la denuncia o la acusación. Muchos lamentablemente no califican, o a veces la mayoría ponen sin costas o no maliciosa, pero debería analizar el juzgador
si efectivamente amerita o no hacer malicioso o temerario. ¿Por qué? Porque la parte, como se dice ya aquí, procesada, o luego ya con el derecho de poder hacerlo, tomará el derecho de poder demandar daños y perjuicios. Con el sobreseimiento, el juez revocará toda medida cautelar y de protección y en el caso de prisión preventiva ordenará la inmediata libertad. Avanzamos. Llamamiento a juicio. En esta etapa se expondrá la determinación de o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, grado de participación, especificación de las evidencias, la cita y pertinencia de las normas legales y constitucionales. Es decir, es importante también no solamente aplicar la norma o algunas ciertas cosas constitucionales, porque no sé si ustedes aplican también o aplicamos lo que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con respecto al debido proceso y a los principios constitucionales que están regidos en el artículo 3, 4, esto es con respecto a la aplicación directa de la Constitución. Es importante también indicar con respecto a la motivación que habla justamente el artículo 4, si ustedes pueden anotar en sus apuntes, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, habla con respecto a la motivación y la comprensión efectiva, ¿no? Y la economía procesal. Por eso, cuán importante es que Fiscalía y el operador de justicia, los jueces, deben aplicar este tipo de motivación a cada una de las resoluciones. La aplicación de medidas cautelares y de protección, los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales, las declaraciones contenidas nos surtirán efectos irrevocables en el juicio y el acta de juicio. Estos son los procedimientos dentro del llamamiento a juicio. Continuamos. En la instalación, el juicio se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. En el juicio regirán especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Lo que hoy pasa por lo general en la parte de los tribunales penales, pero esto sería en la etapa de juicio, de primera instancia estamos hablando, ¿no? De primera instancia lo que sería un juicio directo. Bien, continuamos. Instalación y suspensión. Consta el artículo 6.12 que el juzgador declarará instalada en la audiencia de juicio en el día y hora señalados con la presencia de o el fiscal, el defensor público o privado y la persona procesada, salvo el caso previsto referente a las audiencias telemáticas y en los casos previstos en la Constitución. Telemáticas, y ahora también por la situación de que realmente a veces no se ha dado la comparecencia del procesado, a veces el INAPI se señala nuevo día y hora para poder justamente ir a otra audiencia. Ahora ya no, porque directamente en cada uno de los centros de privación de libertad tendrá una área donde con videoconferencia o tipo Skype ya van a poder justamente tomar en contacto el juzgador, el fiscal, el procesado desde el área donde se encuentra detenido y poder hacer directamente ya la audiencia. Bien, continuamos. Las acciones privadas de la acción penal. Artículo 415 del COIP. Existe la calumnia, la usurpación y el estupro. Pero algo importante también aquí es las lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros de la familia. Es decir, ahora la acción privada en la parte penal, con el COIP, las personas que tengan incapacidad hasta 30 días, estamos dándonos cuenta que ya es acción privada, ¿no? Lo que no suscitaba en el Código Penal anterior. Y para ir terminando, las escalas de la normativa de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para que cada uno de nosotros tengamos como reflexión, y para los abogados, para los fiscales y jueces, nos queda como reflexión que ahora la mínima escala de porcentajes de tenencia de sustancias estupefacientes son de 2 a 6 meses, mediana escala de 1 a 3 años, alta escala de 5 a 7 y gran escala, por como decir, más de 1 tonelada de 10 a 13 años.
Con esto dejamos en reflexión. Señores y señores abogados, les agradezco bastante su atención.